Hola, mi nombre es Oscar Fabio Varela Asensio, soy estudiante del programa de Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAP y en esta oportunidad en el curso de Derecho Constitucional Colombiano 2, hacer un análisis de la y resolución de conflictos constitucionales concretos sobre casos específicos. Vamos a tratar el caso que me corresponde en este caso y dice, un grupo de ciudadanos presentaron acción de tutela contra la presidencia y el Ministerio de Defensa Nacional por lo que consideran actos de abuso por parte de la fuerza pública en el manejo de protestas. El Tribunal Superior de Cundinamarca no concede el amparo, pero en sede de impugnación la Corte Suprema de Justicia sí lo hace y ordena a los accionados a pedir perdón y a crear un protocolo de intervención en las manifestaciones ajustado a derechos humanos. El presidente y el ministro de Defensa no comparten la decisión. Piden que la Corte Constitucional la revise y manifiestan que no van a dar cumplimiento hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Bien, vamos a ver los modelos y tipos de control constitucional aplicables en Colombia presentes en el caso. Encontramos el control de tutela, la acción de tutela, que es un mecanismo constitucional diseñado para la protección inmediata de los derechos fundamentales. En este caso, los ciudadanos presentaron una acción de tutela alegando abuso de la fuerza pública, lo cual vulnera derechos fundamentales como el derecho a la protesta, a la vida, a la integridad personal y a la libertad. Revisión de tutela por Corte Constitucional. La Corte Constitucional puede revisar las decisiones de tutela para asegurar la protección adecuada de los derechos fundamentales. En este caso, los accionados, Presidencia y Ministerio de Defensa, solicitan que la Corte Constitucional revise la decisión de la Corte Suprema de Justicia. 2. Control de constitucionalidad de sentencias judiciales. Comenzamos con el control de sentencia de tutela. Este control permite que la Corte Constitucional revise las decisiones de tutela proferidas por jueces, tribunales, asegurando que las decisiones judiciales se ajusten a la Constitución y protejan adecuadamente los derechos fundamentales. La solicitud de revisión de la decisión por parte de la Corte Constitucional se enmarca dentro de este tipo de control. Bien, control de constitucionalidad difuso y concertado. Control difuso. Todos los jueces de la República tienen la facultad de inaplicar normas que consideren inconstitucionales al resolver casos concretos, aunque en este caso no se menciona explícitamente la inaplicación de normas. El hecho de que un tribunal conceda o niegue una tutela puede implicar un análisis de constitucionalidad de los actos de fuerza pública. Control concentrado. La Corte Constitucional ejerce un control concentrado sobre la constitucionalidad de las leyes, decretos y actos administrativos. En este caso, la revisión de la Corte Constitucional sobre la decisión de tutela puede considerarse una forma de control concentrado aplicado a decisiones judiciales. Como cuarto punto encontramos el control político y jurídico de actos del Ejecutivo. Control político. El Congreso de la República y otros organismos pueden ejercer control político sobre las acusaciones del presidente y del ministro de Defensa, especialmente en el contexto del manejo de protestas y el uso de fuerza pública. El control jurídico. El control jurídico se manifiesta a través de las acciones judiciales que pueden ser presentadas contra actos administrativos o conductas de funcionarios públicos. En este caso, la acción de tutela es una manifestación de control jurídico ejercido por los ciudadanos. Bien, sigamos. ¿Se cumplió con el procedimiento establecido para el trámite de proyectos de acto legislativo? Bueno, para determinar si se cumplió con el procedimiento establecido para el trámite de proyectos de acto legislativo en Colombia, es necesario revisar el proceso que debe seguirse según la Constitución y las normas aplicables. Estas son, según la Constitución Política Colombiana, primero, presentación del proyecto. Un proyecto de acto legislativo puede ser presentado por el gobierno, cualquier miembro del Congreso o por un grupo de ciudadanos mediante una iniciativa popular. 2. Debate en comisiones. El proyecto debe ser debatido y aprobado en primer debate en la comisión correspondiente de cada Cámara, Senado y Cámara de Representantes. 3. Debate en plenarias. Posteriormente, el proyecto debe ser discutido y aprobado en el segundo debate por la plenaria de Cámara en 2 periodos ordinarios y consecutivos. Artículo 375 de la Constitución Política. 4. Mayorías requeridas. En cada uno de los 4 debates, el proyecto debe ser aprobado por la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. 5. Publicidad y participación.
Es fundamental que se garantice la publicidad y la participación ciudadana a lo largo del proceso. Las deliberaciones deben ser públicas y en casos relevantes puede ser necesario consultar a la ciudadanía. Y sexto, revisión de constitucionalidad. Si el proyecto es aprobado en los 4 debates requeridos, puede ser sometido a una revisión por la Corte Constitucional que verifica su conformidad con los procedimientos constitucionales y en algunos casos su contenido. Ahora bien, para evaluar si se cumplió con el procedimiento en este caso en específico, se debe verificar los siguientes puntos. Primero, el registro de los debates. Revisar las actas de los debates de comisiones y plenarias de ambas cámaras para confirmar que se llevaron a cabo conforme a los tiempos y a las mayorías requeridas. 2. Publicación del proyecto. Verificar que el proyecto fue debidamente publicado y que hubo acceso público a un contenido y discusiones. 3. Consulta y participación. Evaluar si se realizaron las consultas necesarias y se garantizó la participación ciudadana, específicamente en temas que así lo requieren. Por ejemplo, temas que afecten a grupos étnicos o territoriales. Y 4. Votaciones. Confirmar que las votaciones en cada debate alcanzaron la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara. Si alguno de estos pasos no se cumple, se puede considerar que no se siguió el procedimiento establecido y por lo tanto el acto legislativo puede ser objeto de impugnación ante la Corte Constitucional por vicios de procedimiento. Bueno, ¿se puede presentar acción de inconstitucionalidad contra el acto legislativo? Bien. En el contexto del caso propuesto, que involucra una acción de tutela contra la Presidencia y el Ministerio de Defensa por el abuso de la fuerza pública en el manejo de protestas y la posterior decisión de la Corte de Justicia que ordena a los accionados a pedir perdón y crear un protocolo de intervención ajustado a los derechos humanos. La pregunta sobre la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad contra un acto legislativo puede no ser directamente pertinente, sin embargo se pueden abordar la cuestión en términos generales y dentro del marco del sistema de control constitucional. Acción de inconstitucionalidad contra un acto legislativo. Bien, comenzamos con la legislación activa. En Colombia, cualquier ciudadano puede presentar una acción pública de inconstitucionalidad contra actos legislativos, incluyendo reformas constitucionales ante la Corte Constitucional. 2. Plazo. Las acciones de constitucionalidad pueden presentarse en cualquier momento después de la promulgación del acto legislativo, dado que no hay plazo específico que limite la presentación de estas acciones. Y 3. Motivos de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad puede basarse en vicios de forma o de fondo. Los vicios de forma involucran el incumplimiento del procedimiento establecido para la aprobación del acto legislativo, como el número de debates, mayorías requeridas, publicación y participación ciudadana. Y los vicios de fondo se refieren a la contradicción del contenido del acto legislativo con la Constitución, incluyendo los principios y derechos fundamentales. Bien, en relación con el caso propuesto, el debate no parece centrarse en acto legislativo específico, sino en la actuación de la fuerza pública y las órdenes judiciales derivadas de una acción de tutela. Sin embargo, hay un punto relevante a considerar: el protocolo de intervención a manifestaciones. Si el protocolo ordenado por la Corte Suprema de Justicia para intervenir en manifestaciones fuera posteriormente formalizado a través de un acto legislativo o decreto legislativo, los ciudadanos o autoridades consideran que dicho acto vulnera la Constitución, podría presentar una acción de inconstitucionalidad contra ese acto legislativo. Bien, la siguiente pregunta: ¿podría derogarse el acto legislativo por un mecanismo diferente a la acción de inconstitucionalidad? Bien, en el caso propuesto, se puede considerar si hay mecanismos diferentes a la acción de inconstitucionalidad para derogar un acto legislativo en Colombia. Aunque la acción de inconstitucionalidad es el mecanismo principal para controlar la constitucionalidad de los actos legislativos, existen otras vías que pueden llegar a la derogación o modificación de un acto legislativo. Primero, reforma constitucional posterior. Nuevo acto legislativo. El Congreso de la República puede aprobar un nuevo acto legislativo que modifique o derogue el anterior. Este proceso debe seguir el mismo procedimiento de reforma constitucional, es decir, será aprobado en 2 periodos ordinarios y consecutivos por la mayoría absoluta de los miembros de la misma Cámara. Referendo constitucional. Iniciativa popular. Los mecanismos pueden promover un referendo para derogar o modificar un acto legislativo. Este mecanismo requiere de la recolección de un número significativo de firmas de apoyo equivalente al 5% del sexo electoral para el referendo sea convocado, y aprobación en las urnas.
Este referendo debe ser aprobado por la mayoría del electorado en una votación que cuente con un quórum mínimo del 25% del censo electoral. Asamblea Constituyente. El pueblo colombiano puede convocar una asamblea constituyente para realizar una reforma integral a la Constitución, lo cual puede incluir la derogación de actos legislativos específicos. El procedimiento sería la convocatoria de una asamblea constituyente. Puede ser impulsada por el presidente de la República, el Congreso o mediante una iniciativa popular. La decisión de convocar a la asamblea debe ser aprobada por un referendo. Mecanismos no válidos para derogar actos legislativos. La ley ordinaria. Las leyes ordinarias no tienen capacidad de modificar o derogar actos legislativos, ya que estos últimos forman parte de la Constitución. Decreto legislativo. Los decretos legislativos emitidos generalmente en estado de excepción tampoco pueden modificar la Constitución ni los actos legislativos. Bien, con respecto a la aplicación en el caso propuesto, la reforma constitucional posterior, los ciudadanos pueden hacer lobby para que el Congreso apruebe un nuevo acto legislativo que modifique el marco constitucional vigente respecto a la actuación de la fuerza pública en protestas. Referendo constitucional, los ciudadanos pueden promover la convocatoria de una asamblea constituyente que revise y modifique el marco constitucional actual, incluyendo la derogación del acto legislativo objeto de controversia. Aunque la acción de inconstitucionalidad es el mecanismo más directo para impugnar un acto legislativo, existen otros mecanismos como la reforma constitucional posterior, un referendo constitucional o la convocatoria de una asamblea constituyente que pueden llevar a la derogación o modificación de un acto legislativo en Colombia. Estos mecanismos requieren un esfuerzo significativo de movilización y apoyo ciudadano o político, pero son vías constitucionalmente válidas para cambiar el ordenamiento jurídico en el país. Bien, dicha reforma podría hacerse a través de un acto legislativo. Si considera que no, indique cuál sería el mecanismo de reforma de la Constitución más apropiado para una reforma de este tipo. Bien, en el contexto del caso propuesto, sobre el abuso por parte de la fuerza pública en el manejo de protestas y las órdenes dadas por la Corte Suprema de Justicia, es importante analizar si una reforma a la Constitución para abordar estos temas podría hacerse mediante un acto legislativo o requeriría otro mecanismo. Bueno, análisis del acto legislativo. El acto legislativo, según el artículo 375 de la Constitución Política, un acto legislativo es el mecanismo habitual para reformar la Constitución y puede ser utilizado para modificaciones parciales. El procedimiento incluye la presentación del proyecto, su discusión y aprobación en 2 periodos ordinarios consecutivos por la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara del Congreso. Limitaciones del acto legislativo. Para entenderse una reforma sobre el manejo de protestas y las órdenes de la Corte Suprema podría realizarse a través de un acto legislativo, es importante considerar los límites de este mecanismo. Principios y derechos fundamentales. La Constitución de Colombia tiene un núcleo fundamental de derechos y principios que no pueden ser alterados fácilmente. Modificar elementos esenciales de derechos humanos, el control sobre la fuerza pública podría considerarse una alteración sustancial de estos principios. Trato a sentencias judiciales. Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional tienen fuerza vinculante. Una reforma que busca alterar o evitar el cumplimiento de estas sentencias podría enfrentarse a una revisión judicial y ser declarada inconstitucional si se considera que vulnera el equilibrio de poderes y los derechos fundamentales. Bien, miremos un mecanismo alternativo, sería una asamblea constituyente. Si la reforma es de tal magnitud que afecta significativamente el orden constitucional, los principios fundamentales de los derechos humanos, podría considerarse más apropiado utilizar una asamblea constituyente. Sería, primero, convocatoria de una asamblea constituyente según el artículo 376 de la Constitución. Procedimiento: la convocatoria puede realizarse mediante un acto legislativo y una ley aprobada por el Congreso o un referendo popular. Y los poderes de la asamblea tienen la capacidad de realizar reformas profundas y reestructurar el orden constitucional de manera integral, incluyendo la redefinición del papel de las fuerzas de seguridad, la protección de derechos humanos y el equilibrio de poderes. Bien, consideraciones finales. Adecuación del acto legislativo.
Si la reforma se limita a ajustes específicos que no alteren profundamente los principios fundamentales ni los derechos humanos, podría procederse mediante un acto legislativo, siempre cumpliendo con el procedimiento y las mayorías requeridas. 2. Amplitud y profundidad de la reforma. Si la reforma implica cambios profundos en la estructura del Estado, el manejo de las fuerzas públicas y la protección de derechos humanos y busca evitar el cumplimiento de sentencias judiciales, una asamblea constituyente sería el mecanismo más adecuado y legítimo. Bien, en el caso propuesto, si la intención es realizar cambios profundos en la Constitución relacionados con un manejo de protestas, los derechos humanos y el cumplimiento de sentencias judiciales, una asamblea constituyente sería el mecanismo más apropiado para una reforma de este tipo. Esto garantizaría un proceso inclusivo y legítimo, adecuado para realizar cambios estructurales significativos en el orden constitucional. Bien, no siendo más, agradezco a todos por su atención. No olvides darle like y suscribirte a mi canal.